Buenos días a todos, hermanos. Estamos en el mejor lugar que podríamos estar, en la presencia del Señor. ¿De qué voy a hablar hoy? Tenía uno o dos temas preparados, pero el acontecimiento de esta semana me ha obligado a intentar dar respuesta a esto que hemos visto y oído. El miércoles de esta semana, un gran terremoto con réplicas ha causado y está causando dolor en un país amado, donde miembros de esta congregación tienen familias y donde todos sentimos. No es un hecho aislado en Venezuela. Le he preguntado al papá Google y me ha dicho que desde 1530 tenemos noticias de terremotos recurrentes en Venezuela. No ha sido ni el mayor ni el más grande, pero posiblemente sea de uno de los más dañinos. Y nos preguntamos, ¿tiene respuesta la fe cristiana a las catástrofes naturales? ¿Podemos encontrar el porqué de este hecho en las páginas del Nuevo Testamento, en las páginas de la Biblia? Yo he pedido que leyera el capítulo de Romanos y hay unos versículos posteriores a lo que ha sido leído que dice algo así: es un tiempo de aflicción. Sabéis que no solamente ha habido un terremoto en Venezuela, sino a través del anillo del Pacífico ha habido en varios lugares. Lo que pasa es que las noticias se enfocan en uno, no en otros, pero constantemente estamos sujetos a catástrofes naturales. Esta aflicción, este dolor que está causando a personas, a seres humanos como nosotros, son motivos de sufrimiento, de aflicción. Pablo, que en el texto, si habéis leído, está diciendo: mirad, os ruego que pongáis en vuestra vida una perspectiva para entender el porqué de las cosas que suceden. No juzguéis según criterios humanos, sino intentad tener la perspectiva de Dios acerca de lo que sucede en vuestra vida, en vuestro mundo, en vuestro momento. Tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones presentes no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque toda la creación fue sujeta a vanidad, y no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó también en esperanza. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación gime y llora a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, lloramos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué intenta hacer Pablo con este pasaje? Decirnos, hay esperanza para el mundo y especialmente para nosotros, los que hemos confiado en Cristo. Lo que sucede no está fuera del control de Dios. Dios tiene un control soberano sobre hechos, circunstancias y personas. Para quienes aman a Dios, cada situación, dice Pablo, incluso el sufrimiento, ayuda a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El texto dice: el sufrimiento actual es temporal y por tanto habrá un momento en que este sufrimiento se convertirá en motivo de gloria en un futuro. Como sabéis, a mí me gusta mucho contextualizar los textos, porque los textos, las enseñanzas, tienen fuerza si estás en la realidad.
que se está viviendo. No es lo mismo una frase, una expresión, un consejo, una enseñanza sin estar dentro del contexto. El contexto es fundamental para explicar, para entender la intensidad sobre el sufrimiento y sobre la esperanza. Pablo escribe en medio de aflicciones profundas. Asegura que Dios puede redimir, que Dios puede rescatar, que Dios puede liberar, que Dios puede transformar cualquier dificultad, cualquier dolor y usarlo como una herramienta para hacernos mejores, que en la palabra de Dios se llama santificación, y para hacernos crecer espiritualmente. ¿A quién escribe Pablo? Pablo escribe a aquella iglesia de Roma, esa iglesia constituida por judíos procedentes de la religión, con una religión, pero también a no judíos, a griegos y a no griegos. Soy deudor. Pablo lleva el evangelio y la iglesia se va acompañando de gente de todo lugar, de todo pensamiento. Es verdad que cuando surge una nueva minoría, no surge sin oposición. El cristianismo surge desde el sufrimiento y el dolor, desde la oposición. Por eso, los hermanos que han subido aquí y que pertenecéis a países donde la iglesia se crecía en sufrimiento, sus hermanos fuertes. Esta iglesia, contamos, que en los primeros días que estuvo abierta, teníamos policías en la puerta para asegurarnos, porque había violencia contra nosotros. ¿Quién serán estos protestantes? ¿Tendremos rabo y tridente? ¿Qué venimos a enseñar? La España de hoy no es la España de cuando la iglesia se abrió en los años 60. El contexto histórico anunciaba una persecución inminente. Los cristianos en Roma eran una minoría que coincidió en aquella época con un emperador no muy bien de la cabeza, o varios, en este caso de Nerón, que gobernó desde el año 54 al 68. Se estima que Pablo escribió esto en el 57, en plena gobierno de Roma. Y al principio éramos unos poquitos, casi invisibles para la sociedad, pero a medida que el pueblo fue creciendo, empezó a sufrir una persecución. Y este periodo va a marcar un antes y un después en la identidad de la iglesia primitiva. En los primeros años, ¿qué ocurrió? Perdonadme que insista, es importante que entendamos el contexto para entender la fuerza del texto de que habla Pablo. ¿Qué pasó? Al principio, ¿qué eran los cristianos? ¿Qué eran los cristianos? Pues unos judíos diferentes. Bueno, igual, una secta dentro de ellos, un grupo dentro de ellos, pero el tiempo hizo que aquellos que eran como judíos no se comportaban como judíos. Entre otras cosas, ¿por qué? Los judíos sacrificaban en templos, ofrecían animales. Nosotros no teníamos esa cultura. Los judíos, al principio, parecía que respetaban a los demás dioses de otras religiones. Los cristianos no, solamente hay un Dios. Y no tenían respeto porque otros consideraban los dioses de los demás. ¿Acaso Pablo no dice, y todo el Antiguo Testamento, que esos dioses nada más que son figuras de paz, de barro, de madera, y son insignificantes? El cristiano se burlaba. El judío tradicionalmente respetaba. Nosotros, de alguna forma, éramos intolerantes para ellos. ¿Qué produjo esto? Pasó de estar protegidos y respetados como la religión judía a pasar a estar señalados. No. Estos no son judíos. Estos son algo extraños. ¿Qué ocurrió? Que empezó en la sociedad a haber un odio. ¡Hombre! ¿Qué dice Pablo en otras epístolas? Vosotros ya no juntáis en orgías, en borracheras, sino que señaláis, os separáis, os distinguís. Qué tío más raro, qué molesto eres. Venir a decir que tú como alcohólico ya no puedo decir que yo te estoy señalando, te estoy criticando. Mi santidad refleja tu pecaminosidad.
El hecho de que yo no busque lo mismo que tú, ¿no? Por eso Pablo dice, no buscáis lo de la carne, buscáis lo del espíritu, pero esto nos va a acarrear un conflicto donde estamos. Así ocurrió a los primeros cristianos. ¿Qué ocurrió? Tácito dice que los cristianos eran odiados por sus supuestas abominaciones. ¿Qué abominaciones? Los cristianos se reunían en casas, en horarios nocturnos, después de los trabajos, y se decía de ellos, son caníbales. ¿Por qué? Porque dicen que comen el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Fijaros cómo transformaron lo que para nosotros eran símbolos en decirnos, comen, se comen se comen al niño Jesús, y esto se lo creían. Al mismo tiempo que éramos acusados como de estas cosas, la Iglesia fue perseguida. ¿A qué punto? Hubo un momento en que los cristianos empezaron a hablar que el mundo se iba a acabar, que iba a venir una extinción por fuego, fijaros, y que vendría un día al fin del mundo y un rey a gobernar. Cristo volvería. ¿Qué ocurre? Que el señor Nerón, que no estaba muy bien de su cabecita y otras partes del cuerpo, se le ocurrió destruir e incendiar Roma. El 70% de la ciudad fue destruida. ¡Claro! Aquellos que anunciaban que iba a venir un mundo de destrucción por fuego, ¿quién ha hecho esto? Los cristianos lo han incendiado. Y son los cristianos los que reciben la acusación. Y acusó directamente a los cristianos de haberlo provocado. ¿Qué trajo con esto? El historiador Tácito dice que los cristianos empezaron a sufrir unas atrocidades tremendas. Lo que vemos por las películas. Se hacían postes donde éramos atados los cristianos, se embadurnaban de grasas y se quemaban vivos. Éramos vestidos de pieles de animales y éramos entregados a las fieras para que nos devoraran. Todo esto por ser cristiano. Había crucifixiones masivas y muchos cristianos estaban felices y orgullosos de ser tenidos por dignos de morir como su Señor. Esto no era uno ni dos casos, fueron importantes. Es decir, con todo esto que os estoy dibujando, que el dolor, que el sufrimiento, el porqué. Cuando Pablo empieza a escribir este texto, está escribiendo a gente que está padeciendo en sus carnes esto que está hablando. Y este texto tiene fuerza, porque les está diciendo, hay esperanza para vosotros. Cuando vosotros os preguntáis el porqué del dolor, Jesús había hablado a los suyos. No os extrañéis, os advierto, porque si lo han hecho esto conmigo, ¿quién lo harán con vosotros? ¿Qué autenticidad de aquellos primeros cristianos? Sabéis que tanto Pablo fue decapitado en Roma, porque como ciudadano romano no podía ir a la cruz, se decapitó, y la tradición dice que Pedro también fue en Roma, aunque no es seguro, en el crucificado boca abajo. ¿Qué ocurrió con la Iglesia? Mirad, la Iglesia nació en momentos de persecución. ¿Y sabéis qué ocurre cuando alguien se forja con medio de sacrificio y sufrimiento? Que se crea un carácter fuerte. Se dice hoy, tiempos fuertes crean hombres fuertes. Tiempos débiles crean hombres débiles. ¿Qué vivimos? ¿Un tiempo de fortaleza o un tiempo de debilidad? Posiblemente, cuando a nuestros hijos le hacemos las cosas fáciles, estamos haciendo hijos débiles. Cuando Dios nos hace como el acero, el hierro en temple, en situaciones de sufrimiento y de dolor, lo que está es constituyendo cristianos fuertes. Nadie desea el dolor. Padre, si es posible, pasa de mí esta prueba. Ninguno queremos para nuestros hijos pruebas,
ni para nosotros mismos. Pero si llegan y no estamos fortalecidos en el Señor, la forma, los hechos son los mismos, pero nuestra perspectiva es bien diferente. Lo entendemos, ¿no? Lo entendemos. Pablo dice, vosotros, tengo por cierto que estas aflicciones que padecemos no son comparables a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Las palabras de Jesús, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La iglesia que nació bajo esta situación, tuvo que empezar a reunirse fuera de la ciudad, fuera en horarios nocturnos, e incluso en cementerios, en catacumbas, como hemos visto a través de la historia, para identificarnos, porque muchos éramos delatados por falsos hermanos. Se comenzó a hacer eso que nosotros vemos hoy en muchos vehículos y en muchos lugares, el pececito. Entonces un hermano iba y hacía así un trazo y lo dibujaba. Y si otro era cristiano, venía y completaba el trazo. Y él era una forma para decir, este es del mío, es cristiano y me puedo reunir con él. Se tuvo que utilizar un lenguaje, incluso un lenguaje que llamamos apocalíptico, que solamente era entendido por los cristianos. ¿Y qué ocurrió? ¿Aquella persecución debilitó a la iglesia o la fortaleció? ¿Qué creéis que ocurrió? Se fortaleció. El martirio e incluso el testimonio público, porque la gente entendió que aquellos que estaban sufriendo eso no podían haber sido causa del incendio de Roma, sino más bien del loco que tenían por gobernante. Locura que sigue hasta nuestros días en nuestros gobernantes en muchas medidas. Y no me meto en política. Análisis de la historia. Esa locura que llevó a la acusación de aquellos que solamente querían ser fieles al mensaje recibido de Jesús como Señor y Salvador. Aquella gente que en medio del sufrimiento, y el dolor lo soportaron porque sabían que su sufrimiento tenía fecha de caducidad, tenía fecha de finalización. ¿Lo creemos? Amén. Pero hay un contexto literario. Voy a acabar pronto, no os preocupéis, ¿eh? Y como os digo muchas veces, no he empezado, pero quiero respetar el tiempo. Porque las lecciones de la palabra de Dios son muy extensas analizando estos versículos. Pero creo que es importante también que entendamos. Mira, Señor, tú dijiste que si te éramos fieles cumplidores, que tú no lo prometiste, que Moisés lo recogió en el Deuteronomio, bendeciré a quien me bendice, si os hacéis mis mandamientos, no os pasará nada, os defenderé, estaré. Pero Jesús podía haber dicho, de acuerdo, bendiciones, esa parte mía está presente, pero ¿y la vuestra? ¿Habéis cumplido? Porque las injusticias que han hecho entre vosotros, que han hecho contra vosotros, también las veo entre vosotros. A veces la injusticia no de pueblos ajenos, sino de nuestros propios. Acusamos a los fueras, acusamos a otros, pero el error está entre nosotros. Lo malo surge cuando está entre nosotros. De nosotros. Pablo diría, no es lo malo, lo que viene y lo que se influye, las ideas, los pensamientos, las acciones. Lo malo es lo que surge de vosotros, como individuos y como pueblo. Entonces la ley, sí, la ley tenía un propósito, pero vosotros, esa ley no os ha liberado de vuestro pecado, no os ha liberado de vuestra lucha interna. Por eso Pablo dice, hay una diferencia entre los que confían en la ley y los que confían en el Espíritu de Dios. Porque los que confían en la ley, ellos definen lo que es la ley, definen hasta dónde llega el punto, el momento, el comportamiento. Pero los que son de Dios le preguntan cada día al Espíritu Santo, ¿lo que hago, Señor, te agrada?
Lo que hago no es por mí mismo, sino es por tus fuerzas, por lo que tú me propones, por lo que tú me dices. Llega un momento que dice Pablo, no os preocupéis, dice la palabra, por lo que habéis de decir en vuestra defensa, porque el Espíritu va a poner en vuestro interior lo que tengáis que decir para vuestra defensa. Qué difícil es vivir en una religión que nos propone constantemente buscar la dirección del Espíritu Santo. Me es más fácil ser católico que ser evangélico. Cuando era niño yo me iba todavía y pecaba, yo iba al confesionario y decía el sacerdote, a ver cómo arreglo esto. Y de nada, hijo, 2 Padres Nuestros y 3 Ave Marías. Vale, venga, peco, 2 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y vale, alegría para el cuerpo, a pecar otra vez. Porque ahí tengo un sacerdote directamente para que me diga esto. En cambio, ser cristiano auténtico es tener que decir, Señor, que mis pensamientos, que mi corazón, que mis acciones, que mis palabras sean de bendición en todo momento. Y eso me exige una constante y continua dependencia de manos de Dios. Ya no me voy a justificar, porque justificado estoy por la sangre de Cristo mi Señor. Lo que yo me ocupo de mi santificación. Y una manera de santificarnos es trabajar para el Señor. Yo quizás no doy tantos palos como decimos que da nuestro pastor, pero es que nuestro pastor tiene un enfoque muy importante, él tiene mucho más compromiso que yo. Y perdona la alusión, pero es así. Lo que nos define a nosotros no es lo que decimos que vamos a hacer, sino lo que hacemos en el nombre de Cristo. Dios comprende nuestras limitaciones, pero siempre podemos hacer todos un poquito más. Siempre podemos hacer algo más, porque todo lo que hacemos por los demás lo hacemos por nosotros mismos. Engordamos nuestra cuenta celestial, esa cuenta de amor que aunque los seres humanos no lo tengan en cuenta aquí en la tierra, nuestro Señor no lo olvida nada. Ahora pues, dice Pablo en el capítulo 8, ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino como el Espíritu. Y Pablo dice, fijaros lo que dice, no hay castigo, no hay condenación, no hay persecución de Dios, no hay maldad de Dios contra vosotros, que no andáis conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Pero dice Pablo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Señor, qué difícil me lo pones. ¿No me lo podrías poner más fácil? ¿No me podrías decir, pero bueno, que tu gloria se podría alcanzar sin tener que padecer lo que tú padeciste? Cada uno, le dice el Señor, tiene que tomar su cruz. No será la misma cruz del Señor, porque cuando Cristo llevó la cruz de todos los seres humanos desde la creación hasta el fin de los tiempos. Murió por el pecado de todos y cada uno. Él podía sentir en su espíritu la carga del pecado de millones de seres humanos. Al fin y al cabo nosotros llevamos la propia y la de alguien más si somos conscientes. No nos pide que llevemos su cruz, nos pide que llevamos la nuestra, la carga que podemos soportar. Y Él también nos promete que Él va a estar con nosotros llevando nuestra cruz. Amén. El Evangelio responde al por qué. El por qué, claro que responde. La palabra, hay una cosmovisión judía que Pablo en el pensamiento lleva a la gente al capítulo 3 de Génesis. ¿Qué se dice en Génesis? Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Cuando el ser humano desobedece a Dios, la tierra misma fue maldita, objeto de maldición. Por su causa, espinas y cardos. Y no me puede dar unos tomatitos y unas cosas verduritas que me vengan bien.
No, 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 ahora vas a encontrar espinas y cardos. Por eso la creación, dice el texto, fue sujeta a vanidad. Los judíos, en el pensamiento hebreo, diferenciaba dos épocas de la historia. La era presente que estaba marcada por el pecado y la muerte, el dolor y el sufrimiento, y la era venidera cuando el Mesías restaurara todas las cosas. Y Pablo le dice a los romanos que están viviendo justo en un momento entre esas dos épocas. Pablo le dice a los romanos, primer siglo, estamos viviendo entre la primera época de dolor, sufrimiento, espinas y cardos, a una época de renovación total de gloria eterna. Y eso estamos viviendo. Y tú te puedes preguntar, ¿y nosotros qué estamos viendo? La misma época que aquellos primeros cristianos. Tenemos la misma esperanza, tenemos la misma promesa, tenemos los mismos momentos y tenemos en ocasiones la misma experiencia. Acabo. Dios no nos ha dejado solos. Dios quiere que sepamos que puede haber muchas explicaciones para el dolor. Un doctor en matemáticas llamado John Lennox, doctor en matemáticas y en filosofía de la historia de la Universidad de Cambridge y Oxford, quizá uno de los mayores apologetas cristianos, que cuando discute con las primeras filas mundiales del ateísmo en cuanto al porqué de estas cosas, distingue dos cosas. Mirad, el ateísmo no da respuesta como da el cristianismo a estas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios no se conforma por dar una respuesta filosófica al problema del sufrimiento, al problema del mal, porque el sufrimiento no se puede responder con teorías. Una persona que está sufriendo, que está padeciendo, no le valen con explicaciones. Pero John Lennox dice, el cristianismo no responde con teorías, responde con la historia que no permanece a distancia observando el sufrimiento humano, mientras dice y justifica con filosofía desde esa eternidad celestial. Es la historia de un Dios que entró en nuestra historia, en nuestra propia historia, que se hizo carne. Y los evangelios, ¿cómo hablan de Jesús? Un Dios que llora ante la tumba de Lázaro. Sabe que aquella muerte era para la gloria de Cristo, pero llora porque el mismo Señor se compadeció de ver las hermanas de Lázaro y los amigos llorando por Lázaro. ¿Acaso Dios había querido eso en su historia para sus hijos? ¡Jamás! Un Dios de amor, un Dios de vida, un Dios de orden, un Dios que dijo que hizo la creación y vio que todo era bueno. Nunca hubiera deseado para sus hijos que tuviéramos que pasar por ocasiones de sufrimiento, de dolor y de lágrimas. Pero Jesús no estaba lejos, estaba cerca. No vino con explicaciones, sino vino con esperanza. Vino para decirlos, este no es el final. Y en la cruz Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quería decir? El desamparo de Dios, la soledad del Señor, llegó hasta tal punto que sintió que el cielo le había abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué carga tan enorme has depositado sobre mis hombros de ser humano! Todos sabemos que no era solo un ser humano, pero como un ser humano llevó nuestras cargas y nuestros dolores. No es un Dios que se encarga de dar explicaciones del por qué hermanos venezolanos han muerto, por qué nuestros niños también han fallecido inocentes. Es un Dios que nos acompaña desde el dolor, que ha entrado en nuestra historia y no permite desde la distancia dar explicaciones, sino un Dios que pasa, varón de dolores, que sufrió todo tipo de quebrantos y
segundo punto que John Lennon recarga. Pero ahí no quedó todo, hermanos. No solamente quedó en el acompañamiento, sino que nos dio un mensaje de esperanza. Un mensaje diciendo, la muerte no es el final. Y vino la resurrección. Porque la resurrección es el acontecimiento central de nuestras palabras, de la palabra de Dios. No es la muerte, no es el dolor, es la gloria a través de la resurrección. Es la afirmación de que el sufrimiento y la muerte fueron habitados desde dentro para ser aniquilada y transformada. El sufrimiento presente en la visión cristiana, dice él, no es la última palabra, es un horizonte más allá del dolor presente que la fe cristiana afirma que existe. No es una extinción total, como dicen Dawkins cuando él me habla del ateísmo y del materialismo. No hay problema, morimos, nos extinguimos, nada sufrimos, nada padecemos. Y dice Lennon, es incompatible eso con un Dios de justicia, con una idea de justicia, independientemente de lo que hayamos vivido aquí o hayamos sufrido. Es más claro, es más ético, es más moral, tienes más racionalidad el hecho de que hay un Dios que no nos deja en la tumba, sino que nos resucita. Es un Dios que nos garantiza que la historia no va a terminar en injusticia. Y esta diferencia no es que elimine el dolor, pero sí hace que la visión acerca del dolor sea bien diferente. Un Dios que participa de nuestro sufrimiento y un Dios que nos dice que todos los hechos que ocurren aquí en la tierra tienen una repercusión allá en los cielos. El problema del sufrimiento no va a desaparecer. Hemos de tomar esa copa de amargura, pero lo que sí es seguro es que con Jesús me ha dicho, como Jesús nos ha prometido, Padre, quiero que aquellos que han sufrido conmigo por creer en mí, quiero que sientan la gloria que yo tuve antes contigo y que tendremos por la eternidad. Y como dice nuestro hermano José, la última palabra de Dios todavía no está dicha para nuestras vidas. Por supuesto que nosotros, como Iglesia, responderemos en la medida de nuestros posibles a ayudar a nuestros hermanos. Por supuesto que nosotros haremos como seres humanos lo que podamos por nuestros hermanos allá en el otro lugar. Pero quiero deciros una cosa, que cuando tomemos ahora del pan y de la copa, hermanos, sintamos la presencia de Dios en nuestra vida. Que se va a ver que Dios está con nosotros y que Dios nos da la oportunidad de ponernos de su lado. Como dice aquí, nosotros mismos también sufrimos. Ser cristiano no es estar exento de dolor y sufrimiento, pero ser cristiano es saber que estamos acompañados por el Espíritu Santo de Dios. Ser cristiano no nos aísla de sufrir en manos de decisiones políticas injustas, de sufrir catástrofes, de accidentes, decepciones, enfermedades, cánceres, depresiones. Pero siempre sabemos que Dios está a nuestro lado, que Dios nos ama profundamente a todos y cada uno de nosotros, que Dios tiene palabras de compasión, de consuelo, y que esto no es una vana realidad, porque como diría Lennon, nuestra fe es una fe depositada en un Dios real, que nos lo hace sentir desde la profundidad de nuestro ser. No estamos locos, como dice la canción, sabemos en quién hemos creído. Sabemos que tenemos una esperanza no ficticia, porque Cristo resucitó, vosotros también resucitaréis. Y ahora cuando tomamos de este pan y de esta copa, hagámoslo con gozo interno, de que cualquier circunstancia de nuestra vida, como dice Pablo, es temporal y no definitiva, porque la última palabra
la tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabéis cuál es la última palabra para nosotros? Gloria y gozo por toda la eternidad. Que Él nos cuide. Orlando, ¿quieres dar gracias a Dios y poner en su palabra en tus corazones?